Por favor, no hagáis esto, no os sintonicéis con vuestros familiares, porque si lo hacéis, nunca venceréis al destino. Dios sabe, Él sabe todo sobre vuestros familiares. Por ejemplo, un niño pequeño se acerca a su padre y dice: papá, tengo hambre. El padre dice: vale, entendido, y va a prepararle la comida. Ahora vosotros os acercáis cada segundo: papá, tengo hambre, papá, tengo hambre. Él dice: escucha, ya me has cansado, que ya te estoy preparando la comida. Si habéis dicho: quiero ayudar a mi familiar, ya está, Dios ya lo sabe, lo sabía incluso antes. Ahora simplemente pensad en Él, en Dios, y no en vuestro familiar. ¿Para qué lo imaginas a tu lado? Para que Dios no se olvide, ¿eh? Él tiene buena memoria, sabes, mejor que la nuestra. Él lo recuerda todo, nos recuerda en nuestras vidas pasadas y antepasadas, lo recuerda todo, ¿entendéis? Él no ha olvidado nada y nosotros lo hemos olvidado todo. No hay que pensar en el marido, hay que pensar en Dios y Dios pensará en el marido. Ya os lo he dicho 100 veces, pero no me escuchas porque quieres pensar al revés. Esto se llama fe en Dios cuando tú piensas en Dios y Dios piensa en el marido. Esto se llama fe en Dios. Y si el niño no confía, dice: papá, ¿vas a cocinar o no? Él dice: ¿que no me crees? Dice: sí te creo, pero necesitas cocinar más rápido. Los frutos de la oración no es necesario dárselos a nadie. Dios sabe a quién los queréis dar. Y si decís: quiero ayudar a mi marido, ya está, ya estáis dando los frutos de vuestra oración a Él. Centraros en esta idea significa tener desconfianza a Dios. No hace falta, Él ya lo sabe todo. Por ejemplo, queréis ayudar a vuestro marido, os sentáis a rezar, hay que pensar en Dios. Vosotros, para aseguraros de que no falle, le decís: le doy a mi marido los frutos de la oración. ¿Has entendido, Para que lo entendáis todo con claridad, ahora os voy a mostrar algo. Os voy a mostrar cómo no hay que hacerlo. ¿Veis? Hay una ardilla. Y arriba pone: Señor, dame una cartera gorda y una cintura delgada, y por favor, no te confundas. No hay que hacerlo así. ¿Queda claro? No hay que pedir nada a Dios. Os lo explicaré de otra manera. En los Vedas se describen los llamados Shanti Mantras. ¿Qué son los Shanti Mantras? En la cultura antigua también había diferentes creencias entre la gente, igual que ahora, pero la gente de entonces intentaba unirse y se reunían en grandes salas y repetían Shanti mantras. Shanti se traduce como paz, lo hacían por la paz entre ellos en todo el mundo, repetían oraciones así. Hablaban en sánscrito, pero tenían diferentes creencias, por eso las oraciones también están en sánscrito. Deseo felicidad a todos, deseo que haya paz en este planeta, que todos los seres vivos tengan suerte, que nadie sufra. Ahora tengo una pregunta. ¿A qué fe pertenece esta oración? A todas las fees. Por eso cuando repetimos deseo felicidad a todos, también es una oración dirigida al bien de todos los seres vivos, pero no tiene una naturaleza confesional. Es decir, simplemente es una actitud que vence al destino, y es un hecho, ya hemos visto muchos ejemplos. Predispone a la gente de manera desinteresada y hace que Dios entre en el corazón en ese momento, ¿entendéis? Hay diferentes tipos de oración. Esta actitud, deseo felicidad a todos, esta oración no tiene tanta fuerza. Una oración más fuerte es cuando pides algo a Dios, te diriges personalmente a Él, pidiendo algo: Señor, dame esto, por favor. Esto es más fuerte que simplemente deseo felicidad a todos. Ahora, cuando le pides a Dios conocimiento espiritual y no bienes materiales, es una oración aún más fuerte y también da bienes materiales al mismo tiempo, junto con los espirituales, porque Dios sabe lo que necesitamos, nos da esto también. Pero si no le pides nada a Dios, sino que simplemente lo glorificas, dices: Madre de Dios, alégrate, y te olvidas de ti mismo en ese momento, entonces esta oración es aún más fuerte. ¿Lo habéis memorizado? Las oraciones tienen diferentes fuerzas. Dirigirse directamente a Dios es más fuerte, y si te diriges a Él glorificándolo o alegrándolo, entonces es aún más fuerte. Por ejemplo, un niño corre hacia su padre y dice: Papá, te deseo felicidad. Él dice: gracias, hijo, y piensa: tengo que alimentarlo, probablemente tiene hambre. Segunda opción, el niño viene corriendo, dice: papá, quiero comer. Muy bien, te daré de comer. La siguiente opción, viene corriendo y dice: papá, enséñame a vivir correctamente. Él piensa: qué buen niño, voy a darle de comer. Y cuando corre hacia él y dice: papá, te quiero. Esto es lo más fuerte.
Papá dice, gracias, hijo, yo también te quiero. Y en ese momento ve en su corazón que el niño tiene hambre y hay que alimentarlo. Y le da regalitos. En cuanto a cómo desarrollarse, hay preguntas eternas. ¿Cómo vivir? Hay que vivir según las Escrituras. Ahora escuchad atentamente sobre el método principal para vencer al destino, que se llama oración. Cada persona debe tener en casa un lugar donde pueda rezar. Puede ser simplemente algún rincón o parte de una habitación. Allí puede tener un altar. En el altar puede haber simplemente fotografías de vuestros santos, algunas reliquias, tierra sagrada, algo que está relacionado con la santidad. Hay altares canónicos. Cada fe tiene sus propios cánones. Podéis averiguarlo si tenéis fe. Si no tenéis vuestra propia fe, tomad a los santos de diferentes tradiciones, ponedlos juntos. Este será vuestro altar. A Dios también le gustará. Cuando una persona recita una oración, es favorable encender una vela. Y la mantequilla clarificada también es sagrada, la mantequilla clarificada porque tiene un fuego muy puro. Si tomáis simplemente una mecha de algodón y ponéis una taza con mantequilla clarificada, encendéis la mecha, esto es bueno para la oración, el fuego de la mantequilla clarificada es muy favorable. Lo que hacen las abejas, esta cera de la que se hacen velas, esto también se considera sagrado. Las abejas son insectos en la modalidad de la bondad. Tienen una conciencia correcta, siempre piensan en el amor, buscan néctar y polen, que son la energía del amor de las plantas, por eso las abejas tienen una conciencia muy bondadosa y positiva. Por eso todos los productos de su actividad vital son medicinales. La jalea real, propolis, polen. El polen se vende en forma de bolitas, hay que añadirlo a la sopa. Aunque tiene un sabor dulce, se considera una especia picante, hay que añadirla a la sopa, aviva la digestión. Se pueden añadir algunos granitos cada vez a la sopa. Entonces, cuando una persona reza, no debe moverse. Se puede rezar tanto en voz baja como en voz alta. La mayoría de las veces, la gente no puede hacerlo en voz alta porque molestaría a los vecinos o a los familiares. La mayoría de las veces la gente reza en susurros, pero es mejor rezar en voz alta. Pero si rezáis mentalmente, esta oración no vence al destino, porque en la mente hay pensamientos. Los pensamientos son el destino, y vuestros pensamientos siempre serán más fuertes que vuestra oración. Solo las personas muy fuertes y santas pueden rezar mentalmente. Y el resto de las personas deben rezar en voz alta, porque si no escucháis el sonido, el intelecto no se activa y por lo tanto no habrá victoria sobre el destino. Si estáis sentados en alguna postura o estáis de pie y os habéis cansado, podéis cambiar de postura. Esto no cambia la fuerza de la oración. Pero si empezáis a caminar, ya habéis debilitado la fuerza de la oración y la victoria sobre el destino también será más débil porque el intelecto no se activa fácilmente durante el movimiento. Se activa principalmente cuando la persona no se mueve, recordadlo. Hay varias maneras de rezar. Una es mirar al altar e inclinarse mentalmente. Otra manera es entrecerrar los ojos y simplemente escuchar el sonido de la oración. Ambas formas son buenas. Si entrecerráis los ojos y escucháis el sonido de la oración y al mismo tiempo os entra sueño, significa que vuestra escucha es muy débil. Entonces necesitáis mirar al altar. Porque si una persona tiene una escucha fuerte, por mucho que esté sentada con los ojos cerrados, nunca se dormirá. Su conciencia permanecerá despierta durante este tiempo. Pero si la conciencia de una persona se nubla, no tiene concentración, entonces es mejor mirar al altar. Si os inclináis durante la oración, no es una oración que vence al destino, es una oración de penitencia, arrepentimiento, etc. Es decir, te inclinas y durante este tiempo ocurre el proceso de asimilación y todo lo demás, pero no es una oración que vence al destino. Para vencer al destino hay que sentarse inmóvil y se puede inclinar mentalmente, pero el cuerpo no debe moverse. Hay oraciones que ayudan a entender la vida, entender a Dios, por ejemplo los salmos. Tampoco son oraciones que vencen al destino y se leen simplemente una vez por la mañana o por la noche. O por ejemplo, el namaz también se lee por la mañana y por la noche. Es una llamada a la oración, el namaz. Una llamada a la oración, pero no la oración en sí, porque la oración propiamente dicha es una oración corta que se repite y en ella se glorifica a Dios. Esto es en qué consiste, o glorifica a Dios o su nombre, o sus obras, o a la Virgen.
Y si uno pide algo, solo pide bendiciones espirituales nada más, y si quiere que la situación de su vida mejore, simplemente glorifica a Dios. Y esta oración se recita con rosario, es decir, no es tan larga como los salmos. Se recita con rosario y se repite muchas, muchas veces seguidas, y cada vez más profundo, más profundo, más profundo, y la persona transforma su destino. La oración que vence al destino no significa que leáis muchas, muchas oraciones diferentes. Es una oración que la persona repite muchas veces. El destino debe ser penetrado, no actuáis en amplitud, penetráis el destino. Si realmente queréis vencer al destino, escuchad mi consejo. Tomad los cánticos de oración en vuestra fe de algunos monjes, no necesariamente santos, simplemente aquellos que cantan sinceramente y tiene que ser agradable de escuchar para vosotros. Y repetid la oración junto con ellos. No necesariamente la misma oración, pero con su actitud. Al principio, cuando comenzáis a repetir la oración, debéis escuchar atentamente a ellos y no a vosotros mismos, porque para escucharse a uno mismo es necesario que el intelecto se active primero, y esto requiere tiempo, generalmente unos 20 minutos. Si los escucháis atentamente primero, simplemente hay que escucharlos durante algún tiempo para sincronizar vuestra voz con ellos. No es necesario repetir con la misma velocidad, pero hay que repetir con la misma actitud, y no hay que cantar tan bien. Si ellos cantan, simplemente recitarla. Ellos cantan, vosotros recitáis. Después de un rato de escucharlos, en vuestro corazón aparecerá inspiración y vuestra voz se volverá firme. En las mujeres se vuelve más sonora, en los hombres más densa, como un trueno. Esto significa que el intelecto se está activando. En la siguiente etapa sentiréis que el corazón se ha abierto. ¿Qué significa? ¿Cómo saber que se ha abierto? ¿Os sentís bien por dentro, de buen humor? ¡Oh, qué bien! Lo vais a saber cuando os sintáis así. En este momento se abren las puertas del destino. Normalmente están cerradas. En todos el corazón suele estar cerrado. Pero cuando el intelecto de una persona se activa y gradualmente el sonido de la oración llega al corazón, se abre. ¿A quién le sucedió así ayer? En ese momento se activó vuestro trabajo sobre vosotros mismos, y cuando habéis llegado a este punto, ya podéis repetir la oración desde vuestro corazón. Sentiréis que realmente está saliendo de vuestro corazón, y a la vez continuáis escuchando a quienes rezan, para que la fuerza del intelecto no se debilite, pero repetís la oración desde el corazón. ¿Y a quién repetirla? Hay varias opciones. Una es devolverla a quienes rezan. Podéis establecer una relación con ellos. La segunda opción es entregarla al altar, a lo sagrado. Y la tercera opción es simplemente a las personas, deseando felicidad a todos. Si queréis vencer a vuestro destino, nunca entreguéis vuestra oración a vuestros familiares ni a vosotros mismos. Porque cuando una persona piensa en sus familiares durante la oración, nunca puede vencer al destino, porque no deja entrar a Dios allí. De lo que pensamos, esto obtenemos. Si pensamos, significa que el destino actúa. Si pensamos en nosotros mismos o en nuestros familiares, significa que estoy dentro del destino. Es imposible vencer nada. Si me olvido de mis pensamientos y de mis problemas y pienso en Dios y le sirvo, entonces en ese momento Dios comienza a pensar en nosotros y nos ayuda. Y luego veréis cómo ellos también mejoran. ¿Cómo se puede verlo? Por ejemplo, después de la oración y antes de la oración, recordáis a una persona cercana. En esta memoria está toda la información. Si vuestro recuerdo es angustioso, os resulta desagradable recordarlo, significa que allí no todo va bien, hay algún problema. Pero después de haber rezado sentís que la memoria se ha vuelto más ligera, significa que estáis venciendo al destino. Luego la memoria puede volverse totalmente ligera y tranquila. Esto significa que ha ocurrido la primera etapa de la victoria sobre el destino. Pero si no podéis desprenderos de vuestro problema durante la oración, en ese momento no estáis venciendo al destino. Se puede vencer al destino solo cuando te has olvidado del problema y piensas en Dios o en la oración. Por eso es necesario escuchar atentamente a quienes rezan para distraerse de los pensamientos sobre uno mismo. No es fácil, pero creedme, es posible. En el momento en que os distraigáis de vosotros mismos, vuestro corazón se alegrará y sentiréis cómo Dios comienza a actuar dentro de vuestro destino. Él siempre está dispuesto a actuar. Nosotros no le dejamos entrar, porque constantemente pensamos en nosotros mismos. No le dejamos entrar ni un segundo. Tememos perder el control de la situación.
Podemos inclinarnos, podemos sentir alegría por la santidad. Esto significa dar. Podemos hacer promesas, decir, voy a esforzarme. Esto se llama servir. Inclinarse, alegrarse, hacer promesas, amar, creer. Gracias, Señor, todo está bien conmigo, no necesito nada de ti. Pero si realmente sois una persona inteligente, entenderéis que cuando una persona está bien y todo le conviene, entonces debe glorificar a Dios y olvidarse de sí misma. Y entonces Dios estará tan contento con vosotros que nunca tendréis un mal destino. Hay personas aquí, muchas personas que me preguntan cómo seguir viviendo, qué hacer, pero hay personas que simplemente dicen, Dr. Torsunov, gracias por todo. Estas personas reciben más que aquellas que preguntan porque se han olvidado de sí mismas. En ese momento están pensando en la gratitud. Cuando una persona agradece a Dios, lo glorifica, se alegra, en ese momento recibe 1000 veces más que si pensara en sí misma. ¿Lo habéis recordado? Pero distraerse de uno mismo es muy difícil, y especialmente cuando las cosas van mal, la vida es dura. Para una persona, desprenderse de sí misma es increíblemente difícil, y por eso es necesario escuchar a quienes rezan juntos. Ahora, cuando una persona ya se ha desprendido de sí misma, ahí comienza la victoria sobre el destino. ¿Hasta qué punto esto afecta al destino? No podéis ni imaginar cuánto afecta esto al destino. Tiene una enorme fuerza de influencia sobre el destino. Tengo amigos que utilizan esta técnica y me cuentan que tienen una chica que, según su horóscopo, prácticamente no tenía posibilidades de casarse. Y ella hacía esta oración, y el chico que luego se casó con ella también tenía un mal destino familiar, y él también rezaba en nuestro equipo. Recitaba una oración durante algún tiempo, y luego, en un momento, ellos sintieron que pronto todo iría bien. En sus corazones apareció una ligereza. Sintieron que ya habían dejado de preocuparse por su vida familiar. Cuando la gente se me acerca y dice que no pueden casarse, sienten preocupación por este hecho. Esto significa el volumen de trabajo. Algunas chicas no están casadas, pero no se me acercan. Sonríen y sienten que pronto se casarán. Esto significa que ya han vencido al destino y con estos dos jóvenes también ocurrió lo mismo. Pero tenían un destino tan difícil que ni siquiera se acercaban a nadie en la vida, ni siquiera tenían la oportunidad de conocer a alguien. Y Dios hizo que un monje viniera a visitarnos, y él los miró a ambos. Y en secreto llamó a uno y al otro. Él es monje, una persona no casada. Él los presentó. Se formó una excelente familia. Además, el chico y la chica no querían conocerse de inmediato, se resistían. Yo también ayudé un poco allí. Literalmente lo arrastré a la familia. Le digo, hay que casarse con la chica, hay que hacerlo, y él no lo cree. Ahora tienen una excelente familia, son felices, tienen una buena relación. El problema era precisamente conocerse. Cuando se conocieron, todo empezó a ir bien. Así actúa la oración, realmente vence al destino, es decir, la persona simplemente supera el destino, lo supera con la ayuda de la oración. Tenemos miles de ejemplos así, muchísimos. Porque así es como se supera el destino. ¿Cómo se supera? Primero, la persona reza, le parece que nada funcionará. Y mientras no se distraiga de su problema, es imposible vencer al destino. Pero gradualmente, escuchando a quienes rezan, el destino al final se vence. Por ejemplo, la gente dice, ¿y si no son santos, cómo vencer al destino con su ayuda? No importa si son santos o no, lo importante es que la gente simplemente se mueve hacia Dios. Si los escuchas y sientes que ellos se mueven hacia Dios, entonces no importa, aunque sean pecadores, tanto tú como ellos os movéis hacia Dios. Tú los escuchas, rezas con ellos, también te mueves hacia Dios. Ya está, el proceso ha comenzado y escuchar a alguien es más fácil que escucharte a ti mismo. ¿Entendéis? Cuando te escuchas a ti mismo, también escuchas tus pecados, no solo tu oración. Y cuando escuchas a quienes rezan a otras personas, solo escucharás su oración, no escucharás sus pecados. En esto radica la enorme ventaja cuando la gente reza junto con alguien. Se distraen fácilmente de sí mismos y así comienzan rápidamente a avanzar hacia la victoria sobre el destino. Además, en las escrituras védicas se dice que en nuestro tiempo Dios mismo quiere que todos recen juntos, porque la atmósfera está muy contaminada. Cuando una persona está a solas consigo misma, piensa de manera muy pecaminosa, pero cuando una persona está con alguien, incluso si solo pone una grabación, los pecados ya se alejan y puede vencer al destino más fácilmente.
En el momento en que la persona comienza a calmarse en su corazón y a pensar en Dios, es decir, se inclina ante el altar, se alegra por las personas santas, se alegra por las Escrituras, se puede venerar las Escrituras, se puede venerar a las personas santas, se puede venerar un lugar santo. En todas las religiones es diferente. Todo esto es correcto, se puede venerar el nombre santo de Dios. Todo esto es correcto, en cada fe hay algo propio, pero en general todo esto es correcto. Haciendo esto, una persona llega poco a poco a la calma frente a un problema concreto. Primero su corazón se llena de fuerza o de felicidad. El corazón primero se vuelve tranquilo. Luego esta energía comienza a fluir hacia donde es necesario. Dios siempre sabe qué agujero tapar primero en nuestra vida. Nosotros también lo sabemos bien, y Dios sabe lo mismo, no tiene una opinión diferente. Y cuando el corazón ya está lleno, entonces se destapa ese agujero y comienza a fluir hacia allí. En el momento en que el flujo va en la dirección correcta, la persona inmediatamente comienza a recibir conocimiento sobre qué hacer con esto. Es decir, el conocimiento llega en la segunda etapa de la victoria sobre el destino. La persona obtiene una comprensión al 100% de cómo vencer al destino. Por ejemplo, el marido se va. En la segunda etapa, la mujer entiende cómo comportarse correctamente con él. Para que no se vaya, le llega el conocimiento. Avanzando en esta dirección, cuando por este canal que hay entre tú y yo comienza a fluir la energía victoriosa, entonces se van a establecer las relaciones. Si hay algún problema, empiezas a percibirlo con calma. Si el problema es con una persona cercana, te resulta más fácil comunicarte con ella. Si es un jefe, significa que te perdona y tú lo perdonas. Si es un niño, significa que se establece contacto con él en esta etapa. En esta etapa se establecen relaciones y en la tercera etapa la situación comienza a cambiar. Si es una persona enferma, comienza a curarse. Si es un jefe, cambia su actitud hacia ti. Si es una persona cercana, se siente atraída a volver a ti y así sucesivamente. Así es como se vence al destino. Para pasar por estas 3 etapas se necesita al menos medio año, porque generalmente las situaciones difíciles avanzan lentamente. Es un proceso lento, gradual. Al principio parece imposible, pero luego gradualmente parece fácil. Lo imposible se convierte en fácil. Solo hay que forzarse a seguir este camino, y forzarse es lo más difícil. Lo más difícil en todo lo que os he contado relacionado con la oración, recordad, lo más difícil es empezar. Por eso os propongo este método. Forzaos a rezar todos los días durante 5 minutos. Forzaos todos los días durante 5 minutos, no más, ni 10, ni 15, ni 25 minutos, 5, pero todos los días. Y rezad así durante 1 mes, 2 meses, todos los días durante 5 minutos. Luego, con cuidado, añadid otros 5, pero de nuevo todos los días sin cambiar. Y así, según vuestras posibilidades, id añadiendo 5 minutos. Cuando recéis 5 minutos cada día por las mañanas, vuestra vida cambiará mucho. Esto os lo digo con seguridad. Diréis, no tengo tiempo. 5 minutos de tiempo todos los encontrarán durante el día. Incluso 5 minutos cambian toda la vida porque os conectáis a la vida de oración. Conectarse con Dios es lo más difícil, pero luego todo irá como debe ser. Lo más difícil es precisamente conectarse, recordadlo. No es que no tengáis tiempo, sino que no tenéis fuerzas para conectaros. Pero si os acostumbráis a rezar 5 minutos cada día, entonces vuestra vida cambiará 100% para mejor. Pero si os decís, puedo comenzar con 20 minutos, esto será un error, porque algún día no rezaréis 20 minutos y diréis, no puedo, ya está, todo está perdido, y todo terminará para vosotros entonces. Cuando os despertéis, os levantáis, os tomáis una ducha, hay que cepillarse los dientes y primero limpiarse la lengua, porque allí se acumulan toxinas, rasparla con una cucharilla. Los yogis usan un raspador especial. Los hombres se afeitan, después a la ducha. Es mejor ir al baño primero, antes de la ducha. Cuando hayáis salido de la ducha, enseguida os ponéis a rezar. Y luego todo lo demás. Además, cuando preparáis la comida, si en ese momento recitáis oraciones, esa comida se vuelve bendecida. Si esta comida bendecida la comen vuestros seres queridos, ellos cambian más rápido que si los regañáis. 1000 veces más rápido cambian su vida que si los regañáis todos los días. Simplemente cuando cocinéis, recitad oraciones. Forzaos a hacerlo y pensad que no estáis cocinando para un ser querido, sino para Dios,
y Dios al 100% aceptará vuestra comida como ofrenda. No es que se la vaya a comer toda y no quede nada para vosotros. Aunque eso también sucede, mis queridos, pero no nos sucede a nosotros. Os daré un ejemplo. Hace unos 500 años vivía un niño pequeño, tenía solo 5 años. Cuando su padre fue al mercado, le dijo al niño: «Hoy tú ofrecerás la comida a Dios. Asegúrate de que la bendiga, que coma». El niño era pequeño, y todos los niños entienden las cosas literalmente. Y entonces el niño pequeño puso la comida preparada en el altar y empezó a rezar a Dios para que comiera, pero la comida no desaparecía. El niño se enfadó mucho, empezó a llorar, a rezar, y así estuvo un par de horas. Después de esto, Dios se comió toda la comida. Cuando el padre llegó a casa y preguntó dónde estaba esa comida, el niño dijo que Dios se lo había comido todo, como él había pedido. Y el padre pensó que él mismo se lo había comido todo, y por eso fue por segunda vez al mismo lugar al día siguiente, y le dijo que hiciera lo mismo otra vez, pero él se escondió, y el niño volvió a hacer lo mismo. Empezó a llorar, a rezar, y Dios no comía porque el padre estaba espiando. Y Dios no quería que el padre lo viera, y el padre lo entendió. Y cuando se apartó un poco durante 5 minutos y luego volvió a mirar, vio que los platos ya estaban vacíos. Dios se lo comió todo cuando le dio esa oportunidad. Después de esto, el padre empezó a servir a este niño como su maestro espiritual. Entendió que era una persona santa. Empezó a venerarlo, no a tratarlo como a su hijo, sino como a un gurú, un mentor. Este es un hecho histórico. También tengo un video de cómo una estatua del Señor bebe leche directamente de una cucharita. Incluso tengo un video así. Simplemente mujeres hindúes toman todo esto, se muestra en el video, charlan entre ellas y con amor dan de beber leche, adoran al Señor. Si haces una estatuilla y piensas en ella como Dios, entonces el Señor entra allí, así está escrito en las Escrituras. No todos aceptan este punto, piensan que es idolatría, pero el Señor puede tomar cualquier forma que le ofrezcas, no le importa cómo le sirvamos. Lo importante es que hay personas que realmente pueden alimentar a Dios, pero no nosotros. Por eso incluso cuando una persona simplemente reza, bendice la comida, y la comida bendecida tiene un efecto colosal en la conciencia humana. Esta es una forma secreta de cambiar a tu ser querido. Si rezáis sobre la comida, siempre queda bendecida, siempre. Lo más importante, cuando rezáis sobre la comida, al cocinar, no la probéis, cocinadla a ojo. Si rezáis, no probéis, porque si no, a Dios no le queda nada por hacer allí. La meditación calma la mente. Si te sientas, te sintonizas con alguna música o meditas en la pureza, en la felicidad. La meditación es una actividad mental, calma la mente, pero no vence al destino. Limpia lo que ya ha salido a la superficie. El destino es lo que está dentro. El destino solo se vence con el sonido dirigido a Dios. Este sonido penetra directamente en el corazón y cada vez va más y más profundo. Incluso podéis llegar a veros a vosotros mismos como alma durante la oración. Tan profunda puede ser la oración. Cuando meditáis de forma superficial, limpiáis la superficie de la mente. Cuanto más profunda es la meditación, más profunda es también la limpieza. Pero la meditación por sí misma no puede penetrar profundamente en el destino. En el destino solo se puede penetrar con el sonido, recordad, solo con el sonido se puede penetrar allí. Además, cuanto más alto repite una persona la oración, más fuerte es el efecto.